En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar a Diego Velotti para tratar el tema El ecosistema del Internet de las cosas en Uruguay. Bienvenido, Diego. Hola. Bueno, buen día a todos. Bueno, mi nombre es Diego Velotti, como ya dijeron ahí, soy de Antel y la idea es conversar un poco esta mañana sobre el ecosistema que tenemos preparado para el despliegue de Internet de las cosas en el Uruguay. Un poco a ver, ahí está. De lo que vamos a hablar un poco en estos pocos minutos que tenemos, ahí, gracias. Para atrás, ahí está. Ese es un poco el índice de la charla, hablar un poco del ecosistema en general de Internet de las Cosas, de qué entendemos en Antel de qué es Internet de las Cosas, porque es un concepto bastante amplio y bueno, queremos contextualizarlo un poco para bajarlo bien a tierra. Vamos a ver temas de conectividad que se está planificando, de redes nuevas, exclusivas para lo que es Internet de las Cosas. Vamos a hablar de cómo armar una aplicación de Internet de las Cosas, qué es lo que se necesita a nivel de infraestructura y de servicios para armar aplicaciones. Algún caso de uso interesante que nos pareció contarles y bueno, después una especie de resumen para redondear un poco la charla. Hace tiempo que hace algunos meses que venimos dando estas charlas de Internet de las Cosas y nos gusta, para contextualizar un poco el tema, nos gusta ver cuáles son las componentes que entendemos nosotros que Internet de las Cosas necesita para tener un despliegue exitoso, ¿no? Entonces, tenemos esta lámina que un poco recorre cada una de esas componentes que tenemos, que va desde los dispositivos que vamos a tener, que son los aparatitos, sensores, o como les querramos llamar, que van a estar desplegados en la ciudad, en el país, y que van a tener capacidad de censar algún dato y enviarlo por una red de telecomunicaciones hacia algún lugar. Entonces, eso es lo que está en una punta y de ahí creciendo en cada una de las componentes que tenemos, que prevemos que se necesitan. El dispositivo mide lo que tiene que censar y utiliza la red de telecomunicaciones, que puede ser alguna de las redes que ya tenemos disponibles o alguna evolución de ellas que les voy a contar ahora en breve. Esa comunicación, desde que sale del dispositivo hasta que llega a los servidores donde se va a guardar, tiene que ser de forma segura. Es un punto muy importante en Internet de las Cosas el tema de la seguridad, porque está en boca de todos, digamos. Hace poco han pasado algunos casos bastante interesantes con el tema de la seguridad. Entonces, la seguridad tiene que estar desde el día 1 en las aplicaciones de Internet de las Cosas. Después tenemos que tener los servicios en la nube, por llamarlo de alguna forma, en donde esa información se va a recolectar y se va a almacenar y donde la vamos a comenzar a procesar a esa información para que en esa cantidad grande de datos que vamos a tener podamos sacar la información que necesitamos utilizando métodos de analítica o los métodos que sean necesarios. La complejidad de esto un poco está en que es una gran cantidad de información, entonces las bases de datos que tengamos y la infraestructura que tengamos tiene que estar realmente preparada para soportar esa cantidad de información. Y después, algo adicional que nos va a permitir generar las aplicaciones es, de alguna forma, abrir esa información que se genera en todas las componentes anteriores hacia el mundo para que podamos construir las diferentes verticales de Internet de las Cosas, ya sea temas de ciudades inteligentes, temas de agro, de industria, de lo que sea, digamos. Y poder tener capacidad también de ese diálogo con los dispositivos primeros, porque los dispositivos no solo van a reportarnos información, sino que de alguna forma también nosotros vamos a poder actuar sobre ellos. Eso es un poco lo que entendemos en Antel que son cada una de las componentes que tiene que tener el ecosistema de Internet de las Cosas. Lo que voy a hacer ahora es contarles en cada una de estas componentes qué es lo que tenemos hoy a nivel de infraestructura para poder construir ese ecosistema y empezar a desarrollar esas aplicaciones arriba de esto. Entonces,
¿Podrías pasar? Este no está funcionando. Ahí está, gracias. Vamos a hablar un tema de conectividad. Una más. Gracias. ¿Por qué no usar las redes que tenemos actualmente, la red 2G, la red GSM, la red 3G o la red LTE para el despliegue de Internet de las Cosas? Bueno, a priori se podrían usar, pero las aplicaciones de Internet de las Cosas y los dispositivos tienen unas particularidades un poco diferentes a las capacidades que tienen las redes actuales. ¿Cuáles son esas capacidades que se necesitan para que realmente tenga un despliegue exitoso todo esto? Bueno, es un poco lo que se listan en esa lámina, que una es la optimización del uso de la batería del dispositivo. Uno no puede tener un negocio basado en dispositivos que le tengo que ir a cambiar o a cargar la batería cada pocos meses o cada pocas semanas o incluso una vez al año. Entonces, se están desarrollando nuevas redes que tienen como base el hacer que el consumo de batería del dispositivo sea totalmente óptimo. Se está hablando de, bueno, esto hay que verlo porque es nuevo todavía, pero se está hablando de que las baterías pueden llegar a durar entre 8 y 10 años. Vamos a tener, por otro lado, el despliegue de los dispositivos a nivel de ciudad o país, y va a haber zonas en donde vamos a tener una gran masividad de dispositivos. Entonces, esas celdas en donde vamos a tener esa gran masividad de dispositivos tienen que permitir que conectemos muchísimos dispositivos, no solo algunos pocos. Bueno, los que definen estas nuevas redes hablan de, por ahí, números que son muy grandes, pero de 50.000, 80.000 dispositivos en una celda y que la celda se comporte sin problemas. Otra particularidad que tienen estas redes es que tenemos que mejorar en cobertura, y no solo en cobertura geográfica, sino en la penetración de la señal. Imaginen que vamos a tener casos de, por ejemplo, de los sensores que están en los medidores de gas, de agua, de electricidad, que están en lugares complicados, en lugares en sótanos de edificios, y las señales hoy de las redes móviles normales no están llegando ahí. Bueno, con estas redes tenemos que lograr llegar a esos lugares que son un poco más complicados. Después, para que efectivamente el despliegue de todo esto sea un éxito, los chips que se usan de conectividad, los chipsets de conectividad que van a ir en los dispositivos, tienen que bajar de precio muchísimo. Se habla de que estos dispositivos van a estar en el orden, cuando se masifique, en el año que viene en adelante, van a estar en el orden de $5 o $6 cada dispositivo. Si comparamos hoy un chip de un módem LTE tradicional de los que tenemos en los teléfonos nuestros, anda del orden de los $30, $35 más o menos, un 3G 20 y un GSM 15, 10 por ahí. Acá se está hablando de que tiene que bajar muchísimo más eso. Y después, para que esto sea más natural el despliegue en las operadoras de telecomunicaciones, estas nuevas redes lo que tienen que tener es, de alguna forma tienen que ser fáciles de su despliegue. O sea, si para tener esta nueva red tenemos que salir a poner radiobases nuevas, antenas nuevas, toda la infraestructura nueva, por ahí no es tan conveniente. Entonces, conviene mucho que estas nuevas redes sean evolutivas de las redes que ya existen, ¿no? Entonces, un poco yo les hice trampa porque estas nuevas capacidades de redes son cosas que ya existen y existen desde hace algunos años. Y se llaman redes de Low Power Wide Area Network, o sea, redes que hacen que el consumo de la batería del dispositivo sea óptimo para lograr esos 8 o 10 años de duración de la batería. Entonces, ejemplos de este tipo de redes. Sí, hay hace algunos años que ya existen estas redes, algunas con mayor o menor éxito, pero acá les muestro algunas para que vean. Simplemente esto es una búsqueda de redes LPWA y van a ver que hay muchas más. Estas son las que más se conocen por ahí, pero cuando uno va a tomar la decisión de qué red usar, bueno, tiene que poner arriba de la mesa todas estas cosas, ¿no? Incluso la opción que uno puede tomar va a depender si quiero movilidad, no quiero movilidad, quiero calidad de servicio en la comunicación o no quiero calidad de servicio, voy a usar espectro que esté licenciado o no licenciado. Bueno, hay un montón de particularidades que uno tiene que tener en cuenta.
Antel como operadora de telecomunicaciones, la opción que va a tomar es difícil y no tanto, digamos, ¿no? O sea, nosotros nos regimos por los estándares en las redes de telecomunicaciones. En particular, la red móvil se rige por el estándar que escribe una asociación que se llama 3GPP, no sé si todos la conocen, pero es la que dice de cómo son los protocolos y los equipos, las particularidades que tienen que tener para que sean interoperables entre los distintos vendors y bueno, un montón de cosas más. 3GPP el año pasado, a mitad de año, terminó en junio, julio del año pasado, terminó de estandarizar la red, una red LPWA de low power, con las características que les nombré recién, pero sobre las redes móviles. ¿Qué hizo? Generó una evolución de las redes GSM, de las viejas redes GSM y de las redes LTE para tener una red que tenga esas capacidades utilizando la infraestructura que el operador ya tiene instalado en los países, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se hizo fue generar 3 nuevas categorías, que son las que ven en el primer rectángulo. Una se llama SGSM, que básicamente es la evolución de la red de datos en GSM para tener una red LPWA. La S es de Extended Coverage, o sea, se mejora la cobertura y se hacen un montón de modificaciones ahí. Nosotros en particular no vamos a seguir por el camino de la red GSM, pero sí vamos a tomar el camino de las nuevas categorías que se hicieron sobre las redes LTE. Y ahí aparecen 2 grandes categorías que ahora les voy a mostrar, pero son las que está hablando todo el mundo a nivel de Internet de las Cosas en este momento, que una se llama LTE-M, o el nombre más formal es MTC, que es de Machine Type Communication, o sea, comunicaciones del tipo de máquinas, y la otra, que es un poco la que está haciendo más ruido en este momento, es NB-IoT, que es Narrowband IoT. Esas 2 categorías nuevas de LTE, la ventaja que tienen es que las podemos desplegar arriba de la infraestructura que tenemos ya instalada de la red LTE, haciendo breves modificaciones, algún upgrade de software y alguna cosa más, sin tener la necesidad de que ir a sitio por sitio a poner un hardware nuevo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esas 2 redes? Y bueno, las listo ahí un poquito al costado, pero es una industria que está muy madura, las redes telco, en particular la red LTE, ya tienen un montón de años y no hace falta que diga mucho más sobre ella. Y bueno, es como evolucionar esa red y llevarla a que tenga capacidades de que sean posibles de usar para Internet de las Cosas. Algo importante es que estas 2 redes utilizan el espectro licenciado que ya se tiene, o sea, utilizan una porción de espectro muy, muy chico, por lo tanto no hay necesidad de salir a buscar nuevo espectro, por ese sentido es una gran ventaja. Y son el camino hacia 5G. O sea, hablar hoy en día de 5G todavía es, si bien hay muchas noticias en el mundo que están hablando de 5G y que algunos ya lo tienen pronto, no sé qué, si bien los estándares todavía estamos algunos años de tener arriba de la mesa, de tenerlos y de tener equipos que funcionen con 5G, pero el camino que se está planteando es que Narrowband IoT y LTE-M es el camino que se está tomando hacia el 5G para lo que es la comunicación de máquinas, ¿no? De Internet de las Cosas. Para bajar a tierra un poquito qué son estas 2 categorías de LTE y cuál es la diferencia entre una y otra, bueno, básicamente son categorías que están pensadas para que los dispositivos envíen algunos pocos bytes cada minutos o cada, no sé, o cada hora o lo que sea necesario. Entonces podemos, de alguna forma, los dos gráficos, el de abajo y lo de arriba más o menos dicen lo mismo, pero son 2 formas de verlo. En Narrowband IoT, por ejemplo, podemos llegar a tener un ancho de banda de hasta 100 kilobits por segundo, que uno a priori, con las velocidades que tenemos hoy, dice, 100 kilobits por segundo no está bueno, no es nada. Bueno, en realidad si yo tengo un medidor de energía que necesita mandar 100 bytes por día, porque va a mandar, cada vez que manda la información me va a mandar unos pocos bytes, bueno, teniendo 100 kilobits por segundo, la verdad que es una cantidad de ancho de banda que puedo
utilizar para eso. Y de ahí hacia arriba voy creciendo, o sea, hay casos de uso, los de metering, esos los de medidores, temas de ciudades inteligentes, como luces inteligentes, por ejemplo, medidas de edificios inteligentes, no sé, hay un montón de aplicaciones que se pueden ir tomando. Cuando voy creciendo hacia lo que es LTE-M, ahí puedo subir un poco el ancho de banda y puedo tener casos de uso de hasta 1 megabit por segundo, por ejemplo, que vendría bien para casos de eHealth o para algunos casos de Smart City también. O sea, los ejemplos acaso parecen breves, pero hay muchos más que esos, ¿no? Y después seguimos creciendo hacia las categorías de LTE que tenemos hoy en los teléfonos nuestros, ¿no? La categoría 1, que es hasta 10 megabits por segundo, y después esto como sigue evolucionando, el LTE, que en breve vamos a tener el 4.5, que son más velocidades todavía, pero bueno, eso ya está más pensado hacia lo que es el mundo de los smartphones y no hacia lo que es Internet de las cosas. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Antel respecto a estas redes? Bueno, estamos trabajando fuerte con nuestros vendors de tecnología en lo que es la red de acceso para poder desplegar este año en producción, iniciar con el despliegue este año. Bueno, veremos dónde lo hacemos, pero ya queremos que el comienzo del despliegue de Narrowband IoT sea en este año, ¿no? En ese sentido, en estos meses estamos trabajando en tener un trial en una maqueta como para empezar a probar y ya más hacia fin de año ya comenzar con el despliegue. Es interesante ver qué está pasando en el mundo con estas redes. ¿Por qué a nosotros nos hubiese gustado ya tener Narrowband IoT desplegado o en trial en ese sentido acá en Uruguay probándolo? En el mundo está pasando lo mismo. Si uno se pone a buscar, esto es una búsqueda que hice en Google de 2 meses atrás, poquitos meses atrás, qué está pasando con las operadoras en el mundo sobre los despliegues de Narrowband IoT y de LTE-M. No sé, Deutsche Telekom está desplegando Narrowband en Europa este año. M1, que es una operadora creo que de Singapur, dice ahí también, Narrowband para este año. SoftBank en Japón está yendo para Narrowband IoT y LTE-M para este año también. Orange en España y en Bélgica, LTE-M. AT&T que está comenzando el despliegue comercial en este momento y está haciendo mucho ruido en Estados Unidos, está desplegando ahora también. Vodafone, Narrowband IoT también. O sea, no estamos atrasados en lo que en cómo se va moviendo el mundo, ¿no? También a nivel de los dispositivos que se usan, ya hay comerciales, algunos dispositivos, pero está empezando a haber cada vez más dispositivos para poder conectar a estas redes. Entonces, a nivel de lo que es conectividad, era un poco lo que les quería decir. Ahora veamos qué se necesita para poder armar aplicaciones de Internet de las cosas. La mejor manera que se me ocurrió de contarles qué se necesita para hacer una aplicación es ver un ejemplo, ¿no? Tenemos los sensores por un lado, que básicamente los sensores son dispositivos con baja capacidad de procesamiento que lo que hacen es sensan un dato y lo envían, no hacen mucho más que eso, ¿no? Entonces, podemos tener un montón de dispositivos, por ejemplo, el termómetro ese, no sé qué, me manda la temperatura cada 1 minuto, entonces me manda 23, al minuto me manda 24, al minuto me manda 25, y así va. Y me va generando una cantidad de datos que es impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener una buena infraestructura en donde guardar esos datos, pero básicamente en esa infraestructura donde guardarlos y poder almacenarlos y procesarlos, lo que es muy importante es contextualizar un poco el dato que está mandando ese termómetro, que en realidad a mí no me interesa que sea el 23 nada más, a mí me interesa que es 23 grados Celsius de un termómetro que está en una habitación o en una latitud y longitud, y que si esa temperatura se pasa de un determinado umbral, tengo que hacer algo, ¿no? Ahí es cuando empieza a generarse valor en todo esto de que Internet de las cosas, y ahí es donde empiezan las verticales, cada una muy específicas, ya sea en el agro, en el transporte, en lo que sea, donde esa cantidad de datos que extraigo de los sensores, los proceso, los genero información, porque los datos sin procesarlos es como que esos son bases de datos muy grandes, pero no me generan la información,
genero la información para después las verticales poder utilizarlas y hacer lo que tengan que hacer. Entonces, ¿qué se necesita para poder hacer todo eso? Más allá de los 4 engranajes, esos que se necesitan, es algo que me abstraiga de todas esas complejidades y que quien está haciendo las aplicaciones arriba no le interese demasiado si el sensor hay que hablar con un determinado protocolo o cómo guardo los datos en la base de datos, bueno, que me extraiga de esas complejidades. A eso le llamamos una plataforma de IoT o una plataforma de servicios de IoT, como se quiera llamar. ¿Qué tenemos en Antel justamente para este caso? Bueno, tenemos una plataforma de servicios de IoT que un poco se resume en estos 5 o 6 grandes cajas que se ven ahí, que bueno, tenemos por un lado los sensores, hablando por alguna de las redes que estuve comentando recién, llegan a una primera capa que recibe esa información, que le llamamos el hub, que lo que se encarga es de lidiar con todas las complejidades de los dispositivos, ¿no? Ya sea protocolos, temas de seguridad, conectividad, todo ese tipo de cosas, y las expone hacia las capas de más arriba. Una siguiente capa de transformaciones y lógica que le llamamos es porque justamente si yo quiero que un determinado parámetro, cuando se sale de rango, me avise por un determinado, con una notificación, con un SMS, me mande un mail o dibuje algo en una pantalla, bueno, esas lógicas están configuradas ahí, una base de datos orientada a lo que es Big Data para guardar toda esa gran cantidad de información, y después capas más arriba, dashboards configurables por vertical, porque tal vez la aplicación simplemente necesite ver desplegada en una pantalla la información, o un set de APIs para que el que sepa de la vertical y el que entienda del negocio ese pueda construir su aplicación arriba de esta infraestructura utilizando las APIs que exponemos. Hay una cajita ahí que me quedó, la de Device Management, que no la nombré, pero que es muy importante. Si vamos a tener miles y miles de sensores desplegados por ahí, tenemos que saber en forma, no digo en tiempo real, pero lo más cercano a tiempo real posible, el estado de esos dispositivos. Si yo tengo que gestionar uno a uno cada de esos dispositivos, ir al lugar y ver y actuar sobre ellos, y voy a tener un problema. Y entonces tengo que tener una buena herramienta de gestión de esos dispositivos. Ahora voy a hablar de algunas, de 2 o 3 de las capas de esas, como para bajar un poquito más a tierra que es. No los voy a aburrir con todo, entrar uno a uno a cada uno de los nodos, me parecen los más importantes. A nivel del hub, como ya dije, es el que dialoga con los dispositivos y recibe la información y también envía información hacia los dispositivos, ¿no? Porque yo podría llegar a actuar sobre ellos. Y acá es donde entran los protocolos, cómo hablo con los dispositivos. Internet de las cosas en este sentido tiene un problema que no hay estándares. Entonces, hay algunos protocolos que son los que se están perfilando para ser más usados, y bueno, esos son los que tenemos. MQTT, COAP, son protocolos que capaz que los escucharon hablar en algún momento, no son protocolos nuevos, son protocolos viejos de los 90 que se reflotaron ahora. La particularidad que tienen es que son muy livianos, entonces pueden correr muy bien arriba de dispositivos que tienen baja capacidad de recursos. Obviamente que el hub nuestro soporta esos 3. Bueno, el caso de HTTP no es un caso de protocolo liviano, pero bueno, es el que sabe. Todo el mundo lo tiene conocido y lo puede usar fácil. Esta capa trabaja mano a mano con la capa de Device Management justamente para hacer esa gestión de los dispositivos. ¿Cómo hacemos esa gestión de los dispositivos? Bueno, hay otro protocolo que tiene un nombre medio raro, que es el WM2M. El M2M es de Machine to Machine, el LW es de Lightweight, de liviano. Es un protocolo que me permite arriba de los protocolos de comunicación, hacer gestión sobre los dispositivos. ¿Qué tipo de gestión me permite hacer? Bueno, puedo hacer control de acceso, puedo hacerle un upgrade de firmware. Recuerden que si estamos pensando que los dispositivos pueden tener de 8 a 10 años de duración de batería, yo los voy a tener desplegados 8 o 10 años. Bueno, en 8 o 10 años capaz que es razonable hacer algún upgrade de firmware, y más con todos los temas de seguridad que estamos teniendo, los ataques de seguridad, ¿no? No digo que estemos teniendo esos problemas, pero lo puedo, no sé, hacer modificaciones de parámetros, de configuración de parámetros, y bueno, ese tipo de cosas.
Otra gran ventaja que tenemos en ese módulo, como somos los dueños, digamos, de la red de comunicaciones, nosotros hoy en día podemos calcular cuántos bytes trafican cada uno de los servicios móviles que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Que se usan para casos de facturación y ese tipo de cosas. Bueno, esa misma información, ese mismo proceso, lo podemos usar para gestionar el dispositivo. Si yo tengo un dispositivo en un medidor y sé que me tiene que mandar 2 veces por día, se tiene que conectar solamente 2 veces por día para enviar la información, y se está conectando 500 veces por día, bueno, puedo enterarme por ese lado y tomar una acción o simplemente avisarle al administrador de esa aplicación para que haga algo, o capaz que lo bloqueo. No sé. Son todas capacidades que podemos aplicar arriba de las herramientas que ya tenemos en la red, ¿no? El otro tema de seguridad, es muy importante la seguridad, y si vamos por el camino de usar redes, como ya dije al principio, lo que es Narrowband IoT y LTE-M, que son heredadas de las redes LTE, nos podemos basar en los 3 grandes pilares que tenemos en esas redes de seguridad, que es la identificación, la autenticación y el encriptado de la información desde que se genera el dispositivo hasta todo el canal hasta que llega a la plataforma, ¿no? Entonces, al ser redes heredadas de las redes móviles, la identificación va a estar dada por la tarjeta SIM del dispositivo, que podrá ser una tarjeta física, podrá ser por software o como sea más adelante, pero son mecanismos que yo particularmente me quedo bastante seguro de que no vamos a tener problemas ahí. ¿Estamos exentos de los problemas? Bueno, no estamos exentos, pero son redes ya bien maduras y que ya están en producción y podemos confiar un poco en ello. Después tenemos modelos de conectividad. Si queremos otro nivel más de seguridad, por ejemplo, podemos armar una VPN a nivel de que las SIM que están en los dispositivos solo puedan dialogar con el servidor central y no puedan dialogar entre sí ni con otro lado, digamos, no puedan acceder a Internet. Entonces, eso es un nivel más de seguridad que se puede brindar con productos que ya tenemos comerciales en Antel. Entonces, eso era un poco lo que quería comentarles a nivel de plataforma. Ahora vamos al caso de uso. Voy a ir un poquito más rápido porque no tengo mucho más tiempo. Nos pareció interesante, tenemos algunos casos de uso, pero nos pareció interesante contarles este caso de uso en particular, que es uno que estamos trabajando con UTE, en particular, que se llama el termotanque inteligente o el calefón inteligente. No sé si ya lo conocen, esto salió en la prensa hace un par de meses. Lo que se quiere acá, UTE lo que quiere de alguna forma es recolectar la información de un gran consumidor de energía eléctrica dentro de la casa del cliente, saber cómo se comporta eso. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, se está en proceso de piloto, pero se le va a poner un dispositivo estilo timer, digamos, al calefón, a la casa del cliente, que pueda medir la potencia, el voltaje y la corriente que está consumiendo ese dispositivo. Ese dispositivo habla con la plataforma de Antel y después Antel se integró con los sistemas de UTE, o sea, nos integramos mutuamente. Y bueno, en una primera fase UTE va a tener datos reales de cómo es el consumo de ese dispositivo que consume mucha energía en la casa del cliente. Y por otro lado, eso después lo habilita a seguir creciendo no sé, en planes comerciales, por ejemplo, y en un montón de otras cosas. Ese es un caso que estamos trabajándolo en conjunto, en donde la plataforma y la conectividad de Antel está usándose. Los invito mañana a esta misma hora, en este mismo lugar, va a estar Eduardo Bergerí de UTE y Julio Ciambelli, que van a hablar de este caso y de otros casos de trabajo en conjunto entre UTE y Antel. Entonces, los invito también a la que está antes, que es la de Tolosa, obviamente, que es el presidente de Antel. Está bueno. Bueno, como resumen, para ir redondeando, la infraestructura está evolucionando, vamos a ir avanzando, tenemos las redes actuales, tenemos las redes las nuevas que se vienen, de Narrowband, de LTE-M, tenemos el data center, tenemos servicios en data center que salieron hace poco, como Mi Nube Antel, por ejemplo, que está pensado justo para armar aplicaciones de este tipo. Tenemos la plataforma, y bueno, ¿qué buscamos? Asociarnos con ustedes para generar esos productos innovadores, trabajarlos en conjunto,
no sé, o trabajar ustedes las verticales usando la infraestructura que tenemos nosotros, pero bueno, un poco el mensaje es ese. Les dejo este correo donde cualquier duda, consulta, propuesta, pueden enviarnos ahí que los vamos a contestar. Bueno, muchas gracias.